Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a la Cátedra Comunidades Yachachikucs, la armonía de los sistemas adaptativos complejos ancestrales comunitarios. Recordemos nuevamente lo que hemos estado conversando a lo largo de los conversatorios, y es que un Yachachikucs es un ser humano con pensamiento planetario, mismo que para su formación para el mundo real, habíamos mencionado que necesita abordar 7 dimensiones. El día de hoy abordaremos la última dimensión, Pacha, que significa tierra. Tenemos en sala a nuestros invitados especiales, a nuestros amigos y a los que ya los conocemos. Jorge y Armando, sean ustedes bienvenidos. De todos los conversatorios que realizamos, estamos aterrizando en una propuesta muy metodológica de cómo comprendemos a una comunidad planetaria. Al haber hecho el recorrido de las siete dimensiones anteriores, la intención que tenemos es esbozar principios de comportamiento de comunidad planetaria con interacciones que en su equilibrio denoten entornos de armonía. Nuevamente, Jorge y Armando, bienvenidos y adelante. Un gusto. Buenos días, buenas tardes. Jorge, Marlen, Jorge. Miren, qué gusto volver a reunirnos ya prácticamente al culminar este recorrido fuerte, amplio, filosófico, mitológico, mágico, científico, no científico, formal, informal. Nos toma, podríamos decir que como todo, una especie de nostalgia al haber compartido y seguir compartiendo, porque seguiremos compartiendo todo este tiempo y espacio. Y miren, el tema de hoy, la dimensión Pacha, ¿no es cierto? La dimensión Pacha, que significa tierra, y hemos dicho en otros conversatorios esa polisemia muy rica que tiene el quichua. Esta polisemia, la Pacha, podemos interpretarle como tierra, como tiempo y espacio, como fragilidad, como equilibrio, como armonía, como comunidad, como la relación entre los 4 elementos de la naturaleza, en fin, ¿no? Y lo que queremos denotar con la presentación de esta metodología, como decía Marlen, es que sin duda nos hemos atrevido a hacernos enseñar para tratar de transmitir o para tratar de dejar un legado a través de la cátedra y a través de la red cultural a las generaciones actuales y a las generaciones pequeñas, a las más pequeñas, ¿no? Atreviéndonos a plantear un modelo basado en la figura de la chacana. Ustedes ya saben lo que es la chacana y hemos hablado de la chacana, basado en lo que contiene y en lo que recoge esa interacción entre el círculo, el cuadrado, entre las diagonales, los triángulos, los rectángulos. Es decir, esas interacciones en donde todo fluye o en donde todo es y en donde todo se encuentra. Este modelo que estamos al momento visualizando de inicio, ¿no es cierto?, en donde interactúan muchas más dimensiones que precisamente Jorge hablará en la segunda parte, han caído en lo que nosotros llamamos 21 principios. ¿Por qué le llamamos principios? Porque estamos atreviéndonos a proponer no solamente una metodología, sino más adelante desarrollar una teoría, y las teorías tienen principios, ¿cierto? Los paradigmas, más que teoría, perdón, paradigmas. Los paradigmas se sustentan en principios, así como lo hizo Kant, así como lo hizo Kuhn, así como lo hizo Einstein, así como lo hizo Newton, así como lo hizo Copérnico, así como lo hizo Morán. Nosotros también nos estamos atreviendo, ¿sí?, en este ejercicio atrevido, porque de eso estamos conscientes, que es un ejercicio atrevido, hacer un planteamiento de principios, ¿no? Hacer un planteamiento, perdón, de principios, 21 principios, que más adelante los indicará Jorge, ¿no? ¿Y por qué? Porque consideramos que desde la complejidad, consideramos que desde la transdisciplina también este es un sistema diseñado para dejarnos enseñar, para hacer un recorrido que nos sirve para ayudar y esperamos a crear
hábitos, ¿sí? Hábitos académicos y no académicos, pero hábitos positivos, hábitos que trate de llevarnos a entender de una mejor manera o de una manera considerable, ¿no es cierto?, la calidad de vida de todo lo que conforma o de todos quienes conformamos este planeta, la tierra patria, como la llama Edgar Morán, la tierra patria, como la llama Edgar Morán, ¿no es cierto? Y lo primero que, por eso pedí la palabra, Jorge y Marlen, porque lo primero que se me asaltaba a mí, hacía una reflexión el día de ayer, perdón por hablar de manera individual, que es lo que no solemos, pero sí me asaltaba una duda. En el libro La Vía para el Desarrollo de la Humanidad, Edgar Morán denota, o comienza con una palabra, con una pregunta o con una hipótesis, ¿no? ¿Cambiar la vía? ¿Es posible cambiar la vía? Y yo creo que sí. Y cambiar la vía comienza entendiendo o comprendiendo que debemos trazar una vía hacia esta vía, hacia el cambio de esta vía. Ese caminante no hay camino que habíamos hablado, mi estimado Jorge, ¿no? Y debemos atrevernos, debemos ser osados, debemos ser atrevidos, debemos ser proponentes de ideas. Por último, perdónenme utilizar el término de ideas locas, porque creo yo que, como decía por ahí un dicho, de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Buscar en nuestros interiores, buscar en nuestros adentros esa parte de locura que tenemos probablemente para hacer o atrevernos a hacer una nueva propuesta. Yo pienso, no por ser parte de Yura, por favor, o de la red cultural, pero yo pienso que eso es lo que precisamente da mucha valía a esta propuesta que nos estamos atreviendo nosotros a presentar. Una comunidad planetaria, entender qué es una comunidad planetaria. Por eso partimos desde, han visto tetralogías, triologías, dialogías o dialogias, o dualidades, o paridades, pentagramas, y hoy caemos en lo que criticamos, ¿no es cierto?, en una unidad. ¿Y por qué la unidad? Porque consideramos que la comunidad planetaria está conformada por varios mecanismos, por varios nichos, por varias dimensiones, por varios contenidos, por varios esquemas, ¿no? Es decir, el de unitas múltiplex, de lo múltiple a la unidad y de la unidad a lo múltiple o de la unidad hacia la diversidad. Recuerden que en metodologías de investigación tenemos métodos inductivos, métodos deductivos, tenemos métodos analíticos, sintéticos, métodos históricos y métodos comparados. Lo mismo estamos haciendo acá nosotros, ¿no es cierto? Ese es el unitas múltiples, precisamente, y ustedes están viendo en la gráfica eso, un unitas múltiples en donde las raíces comunitarias, ¿no es cierto?, donde las raíces comunitarias surgen de la interacción de los diferentes actores, que pueden faltar muchos ahí, pero que dentro de nuestra investigación profunda, que ya va por 10 años, ¿no es cierto?, hemos ido recogiendo las principales, que luego, como les dije, Jorge explicará, o iremos haciendo un intercambio de ideas de los 21 principios, a pesar que Jorge un poquito se resistía todavía a reconocerlos como principios que dan surgimiento a estos paradigmas, ¿no? El entendimiento de la especie humana o del Homo sapiens con las demás especies, ¿no es cierto?, con las demás especies, dentro de las comprensiones, pero también dentro de las divergencias, dentro de las confrontaciones que se puede dar, ¿no es cierto? La comunidad devenida o visualizada desde la parte de la mitología, del rito, del símbolo, del signo, pero también desde la ciencia, ¿tá? Pero también desde la ciencia, esas paridades que se deben dar, ¿no? La sociedad es la sociedad compleja, es decir, dar un paso desde lo que conocemos actualmente como sociedad hacia el entendimiento de una sociedad compleja. Entonces yo le llamaría a eso, parafraseándole o jugando las palabras o los pensamientos de Edgar Morán, la sociedad de la sociedad. ¿Sí? La sociedad de la sociedad.
La unificación, y esto nos conduce a una significativa unificación de pensamientos, sin dejar de lado, dioses, mitos, ritos, ciencia, conciencia, noósfera, ¿no es cierto? Sin dejar de nada probablemente aquella sustentación en donde se ha basado lo que hoy conocemos como vida. Y esto me conduce también a pensar un poquito en la propuesta que hace Edgar Morán en la cabeza bien puesta, ¿no? ¿Qué dice Morán en la cabeza bien puesta? También desarrolla una serie de temas, desarrolla una serie de variables, como los desafíos culturales, sociológicos, cívicos, ecológicos, el desafío del desafío, dice Edgar Morán, ¿no? El desafío del desafío. Entonces nos pide para esto tener una cabeza, y le llama la cabeza bien puesta, ¿no es cierto? Le llama, pero se basa en una ecología, en una ecológica, se basa en la conciencia de la Tierra, se basa en la cosmología, y es lo que denomina los famosos atrasos. Pero él no hace diferencias de sociedades, sino que los atrasos que la cabeza del ser humano tiene pues, para entender nuevas propuestas, ¿no? Luego habla Edgar Morán de las famosas condiciones humanas, aprender a vivir desde la filosofía de la vida, ¿no es cierto? El enfrentar las incertidumbres, más allá de las contradicciones y la reforma de un pensamiento, ¿verdad? Para terminar en lo que ustedes ya han visto, la famosa la vía para el desarrollo de la humanidad. Y no quería dejar de lado tierra-patria, la era planetaria, la identidad terrestre, la agonía planetaria, las realidades imposibles y la antropología. Entonces, imagínense ustedes que nosotros también estamos tratando de hacer la vía de la vía, y la vía nosotros la hemos denominado la armonía de los sistemas adaptativos complejos ancestrales. Y en este recorrido hemos sido un poco soñadores, pero también un poco lógicos, y lógicamente siendo lógicos nos hemos atrevido a plantear esto, ¿no? Porque hemos hablado de individuo, de especie, de sociedad, hemos hablado de ciencia, hemos hablado de especies, hemos hablado de mutaciones, hemos hablado de razas, hemos hablado de muchos temas. Y nos estamos atreviendo, ¿no es cierto? Nos estamos atreviendo a presentar un modelo que parte, vuelvo y repito, en una figura media, que ustedes están viendo ahí, en una figura media distorsionada de la chacana. Pero caramba, estamos mezclando precisamente todas las dimensiones a donde nos ha conducido este camino de aproximadamente 10 años, que no quedará ahí, indudablemente que no quedará ahí, y que nos comprometemos a seguir un poco más adelante, a seguir desarrollando, más allá de que tengamos un reconocimiento de algún organismo internacional o no, pues esta será nuestra cátedra, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven, inclusive en el dibujito, si le ponemos, mi estimado Jorge, en nuestro modelo, si ustedes ven, ahí vemos linealidad, ahí vemos circularidad, ahí vemos reciprocidad, ahí vemos geometría, ahí vemos triángulos, vemos cuadrados, vemos círculos, vemos rombos, vemos romboides y todo lo demás, porque precisamente de eso se trata, hablar de heliocentrismo, de policentrismo, de eficacia biológica, de fenotipos, de industria, de comunicación, de intuición, de racionalidad, de mitos, de ritos, de supervivencia, de historia, de civilizaciones, de conflictos, de barbaries, de magia, de complejidad, de comprensiones, de conocimientos, de centrismos, de antropocentrismos, democracia, de localización, de globalización. Es decir, miren, es un modelo increíblemente rico, dentro del cual, vuelvo a repetirles, para darle la palabra a Jorge, ahora sí creo que podríamos entender de que estamos planteando una vía para la vía. Estamos atreviéndonos a plantear, mi estimado Jorge, como les decía
como les decía hace un momento, ¿no es cierto? Un aprendizaje para ser ciudadanos, un aprendizaje para reformar el pensamiento, un aprendizaje para ir más allá de las contradicciones, un aprendizaje para ir más allá de los desafíos. Y quiero terminar con esto, Jorge, para pasarte a dar la palabra de estos 21 principios. Yo creo que estos son los desafíos del desafío, de lo que plantea Morán, ¿no es cierto?, en la cabeza bien puesta. Es decir, estamos desafiando la parte cultural, la parte sociológica, la parte científica, la parte cívica, la parte de comprensiones, la parte de educación formal, la parte de educación informal. Estamos desafiando. Y eso es lo que nos ha conducido precisamente a denotar este último planteamiento, mi estimado Jorge. Sin más y sin querer acaparar la parte introductoria, permíteme darte el paso, Jorge, hablando de que esta es una metodología que se encarga de desafiar los paradigmas actuales, Jorge. Bienvenido, gracias. Gracias, Armando, gracias, Marlene. Bueno, antes de comenzar a realizar la explicación del tema que nos hemos trazado para el día de hoy, que es el tema de la comunidad planetaria, por favor, quisiera pedirles que todavía no se despidan y no se alegren, ¿ya? ¿Sí? Porque nos falta largo por poder aterrizar acá en la cátedra. Recién estamos terminando nosotros el tema de la armonía de los sistemas adaptativos complejos ancestrales comunitarios. Solo hasta ahí, verán que esa es la primera parte de nuestro modelo. Aquí solamente una breve aclaración, estamos recién en la 6ª dimensión. La 7ª le vamos a dejar para hacer nuestras propuestas en cambio de cómo manejar a partir de este modelo, ¿sí? A partir de este modelo, cómo manejar el tema de la enseñanza profesional o profesionalizante y la investigación, que también es un tema que me parece a mí que es fuerte. Esa es la 7ª dimensión que la vamos a tratar en el Yachay, ¿sí? Acá nosotros seguimos en el Pacha. Recuerden ustedes que en la sesión anterior nosotros habíamos analizado el tema de símbolo, mito y magia, ¿no? Como uno de los entornos que nos llevan a nosotros precisamente a tratar de entender qué significa esto de la comunidad planetaria, ¿no? ¿Qué es la comunidad planetaria? Y por ahí tendríamos nosotros que tratar de manejar este contexto. Y claro, me quiero quedar en primera instancia con esa primera frase que ustedes tienen ahí en la página, porque nos tiene que llamar mucho a reflexión esto, ¿no? Cuando nos dice que las raíces de la comunidad se sumergen profundamente en el mundo viviente. O sea, el comportamiento comunitario, ¿no es cierto?, depende eminentemente de la óptica con la cual el mundo viviente lo vea. O sea, más o menos algo así quisiera interpretar esa frase, ¿no? Y miren que es muy decidor el tema de entender lo que significa una comunidad del mundo viviente, porque en el modelo que estábamos planteando y que lo estaba esbozando Armando, dice el mundo viviente o el planeta o los reinos, el reino animal, el reino vegetal, los minerales, los fungis, o sea, todo lo que haya, todo lo que exista, ¿no es cierto?, deberá empezar a interactuar. Sino que hay interacciones de la comunidad por un lado y también puede haber interacciones sociales por otro lado. Por favor, no nos olvidemos que nosotros a la comunidad la contextualizamos como prácticamente todo lo que existe, ¿no?, en el planeta. Es nuestra comunidad, ¿sí? Y lo social, claro, lo religamos hacia nuestra especie humana. Entonces, como que por ahí podríamos encontrar la diferencia. Pero todo tiene que ir junto para integrar ese comportamiento comunitario, que en cambio, ese comportamiento comunitario ya depende eminentemente de cómo quisiera ser visualizado desde nuestra especie, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que nosotros fuimos analizando en este recorrido de las 6 dimensiones, en primera instancia, fuimos analizando cada una de las interacciones. Acuérdense ustedes que habíamos planteado elementos, ¿no es cierto?, interacciones, y esos elementos e interacciones tenían una condición de encuentro. ¿Cuál era la condición de encuentro? La armonía, ¿ya? Por eso nosotros dibujamos el tema, ¿no es verdad? Ahora, estos elementos e interacciones nacían de las dimensiones.
Es decir, había el Kausai, había el Anya, había el Achei, el Yankei. Había una serie de dimensiones a través de las cuales nosotros configuramos los elementos y las interacciones, ¿no es cierto? Ejemplo, nosotros cuando hablábamos del tema del Kausai, ¿sí? Ahí poníamos precisamente las ideas, por ejemplo, del cosmos planeta genética. Allá, esa era una interacción que tenía sus elementos. Empezamos a manejar así. ¿Todo esto con qué propósito? Con el propósito de delinear cuál es nuestra idea de la comunidad planetaria. Por favor, en la comunidad planetaria debemos entender lo que es el cosmos, el planeta, la genética, lo que es el agua, la tierra, el aire, el fuego, lo que es la industria, lo que es la comunicación, lo que es la energía, lo que es el símbolo, la magia, lo que es el comportamiento relacional, lo que son los policentrismos, lo que son las comprensiones y todo ese tipo de cosas que ya analizamos. Por favor, esta es nuestra comunidad planetaria, ¿sí? Entonces, eso en primera instancia para simplemente reforzar un poquito las palabras que muy bien nos decía Armando. De ahí que nos atrevimos a lanzar algunos principios, que ojalá podamos ir conversando más bien antes que manejar un monólogo. Pero nos atrevimos a lanzar unos principios porque el pensamiento complejo también nos dice eso. Una vez que ustedes hayan identificado sus constreñimientos, pongan principios o ideas de autoorganización. Es decir, ¿cuáles son sus planteamientos para organizar la comunidad planetaria? ¿Hecho? Ese es el tema. Entonces nosotros lo que hicimos para plantear estos principios es, de cada una de las dimensiones que íbamos estudiando, íbamos soltando nuestras ideas, ¿no es verdad? Nuestras ideas para tratar de buscar esa vía que nos decía Armando. ¿Y cómo hacemos para que las personas entiendan primero que todos los seres que estamos aquí somos un sistema adaptativo complejo, ancestral, comunitario? Por favor, todos somos eso, ¿sí? Entonces, a partir de esa gran comprensión, deberíamos nosotros empezar a dialogar entre estos principios. Primer principio que dejamos Armando y Marlene: comprensión de la cosmogonía de la comunidad planetaria con la construcción del holograma cosmos-planeta-genética. A ver, busquemos armonía. Para buscar armonía, normalmente nosotros echamos la vista al cielo, ¿no? Ahí está el cosmos. Para buscar armonía, entendemos el esfuerzo que hace el planeta el día a día para poder seguir vivo. Para buscar armonía, debemos entender nosotros que somos seres que provenimos también de algo muy pequeño, es decir, de la genética que construye lo que nosotros somos y lo que las diferentes especies son. No quiero alargarme mucho en esto ya, porque ya lo fuimos haciendo en cada uno de los diálogos. La armonía desde el cosmos, el planeta y la genética, es decir, tener una cosmogonía de la comunidad planetaria. Ese es el primer principio. El segundo es la conciencia de los elementos de la naturaleza en la comunidad planetaria. A veces nosotros, por tenerlos, porque el planeta ha sido tan bondadoso con nosotros, no nos hemos dado cuenta de que están ahí siempre. El fuego, el aire, el agua y la tierra. Entonces, esos grandes elementos que son los que soportan la vida en el planeta, que están constituidos por moléculas, ¿no? Que configuran moléculas, que están constituidos por células y todo, ¿no es cierto? De repente, y por elementos, de repente nos llevan a visualizar el hecho de que nosotros deberíamos entrar en armonía una vez que nos concienticemos, ¿ya?, de que tenemos que salvaguardarlos, de que tenemos que apreciarlos, de que tenemos que estar a tono con lo que ellos son. Nosotros somos energía. La energía nos da el fuego, el aire, el agua y la tierra. Como seres humanos somos energía. Claro, entonces debemos empezar a manejar eminentemente esa relación que tenemos con esos elementos, ¿ya? Vamos a ubicar, el tercero, ¿no? Vamos a ubicar a la vida en el centro de las comprensiones de la comunidad planetaria. En este diálogo nosotros habíamos dicho que en muchas de las sociedades habíamos manejado el tema de los dioses, ¿no? Éramos manejábamos el tema de los politeísmos, manejamos el tema de los monoteísmos y así, ¿no? Y todos empezamos a generar nuestras creencias, que está muy bien, ¿es verdad?
Pero ¿qué tal si en el centro nosotros le ponemos a la vida? En el centro de todas nuestras actividades. Por eso decimos que uno de los grandes temas que debemos nosotros comprender acá en las comunidades de Chachicux es que la vida es lo prioritario dentro de lo que significa esa gran oportunidad que nos ha dado un ser supremo para que nosotros vengamos a entender este sueño llamado vida, ¿no es cierto? Entonces, por favor, poner en el centro de todo lo que hagamos a la vida, ¿no? Luego vamos a entender también algo que es interesante, es contextualizar el tronco común de las especies en la comunidad como mecanismo de entendimiento de la unidad en la diversidad. Ahí está el unitas múltiples que nos decía Armando, ¿no? Contextualizar al tronco común. Oigan, todos tenemos un tronco común. ¿Por qué nos tratamos como lejanos? ¿Por qué nos tratamos como adversarios? ¿Por qué vemos en el otro algo que nosotros no somos? Si tenemos un tronco común, especialmente cuando nos dicen por acá, a nivel del planeta Tierra, dicen que el código genético es el mismo para todos. Entonces tenemos troncos comunes. Entendamos que la comunidad está constituida por seres que debemos complementarnos, ¿no es cierto? Entonces ahí va el principio que les decía por ahí. Luego, el quinto principio, que es reentender las adaptaciones biofisiológicas comunitarias, dejando las ideas de adaptación y domesticación. Es que lo que sucede es que según la teoría darwiniana, no había evolución sin adaptación, ¿se acuerdan? Era evolución, adaptación, evolución, adaptación, evolución, adaptación. Pero hay un pequeño problema que nosotros hemos visualizado acá en el tema de la adaptación. Que la adaptación nosotros la realizamos a través de procesos de domesticación y a través de procesos de apropiación. Miren ustedes. Oigan, ¿qué tal si sacamos la idea de las domesticaciones y las apropiaciones dentro de ese ciclo que es eminentemente biológico? Nosotros nos adaptamos tenemos una bondad tan increíble como seres vivos, que nos adaptamos a los diferentes medios geográficos, ¿no? Y eso es lo lindo de la vida, que somos adaptativos. Pero quitemos, por favor, de nuestro léxico el hecho de que nos adaptamos a través de procesos de domesticaciones, o a través de procesos de apropiaciones, y por eso nos adaptamos a una determinada zona, cuando en realidad todo el planeta es nuestra zona, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a comprender esos temas por ahí. La sexta es establecer el imprinting de una civilización planetaria de sociedades humanas. O sea, ¿qué significa esto? Ustedes han escuchado, ¿no? Tenemos la civilización occidental, tenemos la civilización oriental, tenemos diferentes contextos de civilizaciones que normalmente devienen de la cultura, ¿no es cierto? Cuando nuestra gran civilización debería ser la civilización humana, ¿sí? Civilizaciones que no confronten, por favor, porque ya veíamos también, hace 2000 años, eran los civilizados y los bárbaros. Entonces, las civilizaciones así configuradas no aceptan el pensamiento de las otras civilizaciones. Significa entonces que nosotros deberíamos tener en mente, ¿no?, muy claro que nuestra civilización tiene que ser de tipo planetario, ¿sí? Ahí ponemos ese imprinting que le dejamos ahí, ¿no? El séptimo es anteponer la idea del Homo sapiens comunitario, el Homo civitas, a la de la sociedad del poder, ¿no? El Homo sapiens comunitario. Ese Homo sapiens, ¿no es cierto?, que de repente no piense pues en el Estado, la seguridad y el poder, ¿no? ¿Sí? Porque eso ha desdibujado al ser humano y ha generado desigualdades. Nosotros decimos un Homo sapiens comunitario, es decir, aquel que piense y que esté consciente de todos aquellos elementos que forman la comunidad, que no son solamente las sociedades cercanas, sino que también son aquellos otros reinos que habitan en la naturaleza, que seamos conscientes de todo el contexto que se nos presenta por acá, por el planeta. Por eso le pusimos nosotros, el Homo civitas le pusimos, Armando, le habíamos bautizado así, ¿no? ¿Sí? Para querer ponerle un nombre propio que venga de acá, de la red también. Armando, por favor, hasta el 10 voy a hacerle yo, y tú le vas manejando un poquito más, ¿ya? ¿De hecho? Mira, luego, vamos, el 8. Propender hacia la integración comunitaria en el planeta. Y es que hemos nosotros empezado a manejar algunas ideas por acá. Y hemos dicho que a raíz del capitalismo hemos creado bloques comerciales, hemos creado coaliciones, hemos creado una serie de cosas. ¿Saben cuál es el problema de los procesos de integración?
que en el centro le pusieron al capitalismo, que en el centro le pusieron al crecimiento y que en el centro le pusieron al desarrollo, ¿no? Y entonces resulta que sería importante que nosotros veamos que la integración debe ser la integración de la comunidad, pues, ¿no? Poniendo en el centro la vida, otra vez, regresamos allá, poniendo en el centro el tema de la vida. Es una integración comunitaria, es una integración de relaciones, es una integración de interacciones, es una interacción de comprensiones, ¿ya? Sin hacer que los modelos económicos estén en el centro, porque esos modelos económicos en el centro desdibujan el pensamiento, generan apetencias, generan dominancias, generan desigualdad. Entonces, por eso nosotros acá nos atrevemos a poner este tema que les había mencionado, ¿no? De la integración comunitaria. El 9 será la ética del comportamiento comunitario en la revolución industrial. Oigan, qué chévere la revolución industrial, ¿no? Que empezó con la primera, segunda, tercera, cuarta, ahora nos dice que estamos en la quinta revolución industrial. Qué chévere, porque eso desarrolló temas de tecnología, generó nuevos accesos, todo esto visualizado en energía, visualizado en comunicaciones, visualizado desde muchas aristas, ¿no es cierto? Pero la revolución industrial tiene algo que no cuaja dentro de lo que es el comportamiento comunitario. ¿Saben qué es? Las famosas patentes, la innovación, el desarrollo, ¿no? Porque aquel que lo descubre es aquel que empieza a engendrar el poder en su descubrimiento. Si no veamos el tema de las medicinas, si no veamos el tema de las 4.0, o sea, empieza a desdibujarse tanto el pensamiento del ser humano que encontramos nosotros divergencias de riquezas extremas en comparación con otros pueblos y con otros seres humanos. Y entonces por acá, oigan, debemos empezar a manejar un comportamiento comunitario en la revolución industrial, ¿ya? Pero ojo, no solamente visualizado desde aquel que puede dar, sino también desde aquel que puede recibir, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos dicen, oigan, donen porque ustedes utilizaron un servicio, donemos, pues, porque estamos utilizando un servicio. Porque eso, pues, seguramente es uno de los ejemplos de comportamiento comunitario que nosotros deberíamos apadrinar, ¿cierto? Entonces, sí, comportamiento comunitario en la revolución industrial. Ese es el otro principio que dejamos. El 10, la cosmogonía de un mundo ludens prosaico comunitario. Y este tema me encanta. Hemos jugado nosotros ¿a qué? Hemos jugado a apropiarnos del territorio en la geopolítica. Hemos jugado a ser líderes a nivel mundial. Hemos jugado con el tema de manejar ideas de expansión en mercados internacionales con los neoliberalismos. Hemos jugado a pensar en que las ideas de desarrollo sobrepasan las ideas de los pueblos primitivos. Lo que no hemos hecho nosotros dentro de ese gran juego, ¿no es cierto?, es precisamente tratar de visualizar a un mundo ludens prosaico. ¿Qué significa? Oigan, regresar a la idea del juego de cuando nosotros éramos niños. Regresar a la idea del juego, ¿no? De aquel ludens, de aquel homo ludens, que seguramente originó todo, ¿no es cierto?, bajo ese concepto. Primero jugamos y después aprendemos. O no les hemos visto a las otras especies, que después de estar satisfechos en su comidita, empiezan un proceso de juego, un proceso de tratar de mimetizarse. O sea, empiezan a ver en el lado del juego algo, ¿no es cierto?, que hace que su vida tenga un estilo de vida, que sea diferente, que sea placentero, que sea bonito. Y aquí, claro, aquí está todo el tema de las artes, ¿no? Aquí está todo el tema, la música, el teatro, la danza. Por ahí Marlene nos decía, ay, es que tenemos que poner luego en el observatorio el tema del teatro. Sí, tenemos que poner el tema del teatro, ¿no es cierto? Porque eso nos va a llevar a nosotros a comprender ese homo ludens comunitario, que no ponga en el medio, ¿no es cierto?, al capital, ¿no es cierto?, para poder jugar al neoliberalismo, para poder jugar a la geopolítica, para poder jugar a todos aquellos entornos de dominancia que hemos tenido. Hasta aquí, Armando, yo como tampoco quiero acaparar la palabra, yo quisiera, Armando, que tú des una manito con los otros principios y a ver si dialogamos el último, ¿ya? ¿Te parece? Por favor, Armando. Estamos en el... Perfecto.
Perfecto, gracias, mi estimado Jorge. No, mira, y pues decía, ya a uno le coge un poco la parte de la nostalgia, pero caramba, yo creo que es un trabajo que a los miembros de la red les debe satisfacer y ojalá, bueno, no ojalá, pues esa palabra no existe en nosotros, ¿no? Sino que más bien cuando culminemos esta etapa comencemos a la difusión, ¿no? Y sí, mira, yo quiero para seguir con el número 11, ¿cierto? Para seguir con el número 11, yo recuerdo muy claramente cuando leíamos el discurso del método de René Descartes, ¿no? Casi textualmente decía lo siguiente, ¿no? Casi decía lo siguiente, decía, por todo lo cual pensé que había que buscar un método que explique a la ciencia. No sé si a la vida, pero por lo menos recuerdo que decía a la ciencia, ¿no? Y él propuso 4 grandes principios que tú debes recordar, Jorge, y Marlene también debe recordar, y los amigos que nos escuchan deben recordar, ¿no? Puso 4. El primero, no admitir como verdadera cosa alguna, ¿no es cierto? El segundo, dividir una dificultad en las partes que le sea posible. El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, decía. Y el cuarto, si no mal no recuerdo, hacer un recuento, ¿no es cierto? Hacer un recuento y una nueva revisión para estar seguro de que no estaba omitiendo nada. Pues caramba, hago esta reflexión porque creo yo que es importante también nosotros, creo que hemos explicado de dónde salen estos 21 principios, ¿no es cierto? De todo ese recorrido. E inclusive creo que hemos utilizado el método cartesiano, ¿no? El 11º, como decía Jorge, y que me encanta, es la visualización del bioanarquismo. Y el bioanarquismo es una palabra inventada por la red cultural. Bueno, hay algunas cosas que hemos inventado ahí, y no inventar porque nos ha salido al estómago, sino que hemos tenido argumentos suficientemente necesarios científicos y no científicos para. Y el bioanarquismo es esa anarquía de vida comunitaria. Es decir, una vez que hemos recorrido nosotros los diferentes centrismos, ¿no es cierto? Y los diferentes policentrismos, llegar a entender que el centro mismo de la vida es la capacidad que tiene el ser humano de dirigirse por sí solo. No nos olvidemos que anarquismo o la anarquía no es otra cosa que el gobierno de la sociedad para la sociedad. Entonces, poner anárquicamente en el centro de las explicaciones de todo, mi estimado Jorge, el bio o la parte de la vida, ¿no? Y esto nos conduce o va de la mano a esas comprensiones de igualdad en una eficacia biológica. Es que claro, si nosotros ponemos o privilegiamos la vida ante la economía, ante la política, ante la religión, ante todo lo que ustedes, por eso está ahí el famoso geo, helio, poli, antropo y el centrismo, ¿no es cierto? Si nosotros anteponemos como parte fundamental o como parte central a la vida, claro que vamos a tener probablemente una facilidad para comprender la igualdad de todas las especies desde donde nosotros llamamos una eficacia biológica, ¿no? Una eficacia biológica que ha transcurrido a través de estos elementos del feno, de la eficacia y de la herencia, de la variación que habíamos conversado en uno de los, en alguno de los conversatorios anteriores. Y esto precisamente nos permitirá religar, reentender, recomponer, reestablecer la magia o lo hermoso, no de la mitología, sino del mito y del logos, a través de una comunicación entre las dos, a través de un conversatorio entre las dos, pero ya religando. Es decir, estamos pretendiendo reunificar la palabra mitología, pero conversábamos y reflexionábamos con Jorge, pero no desde un concepto ya solamente occidental,
sino más bien buscando esas comprensiones o buscando esas dialogias o buscando esas unidades que puede existir entre el mito que alguna vez ya explicamos en un conversatorio anterior, que es esa representación mental de afuera y de hacia adentro, y de la parte de la lógica, ¿no es cierto? Y de la parte de la lógica. Caramba, que eso sería, creo que sería uno de los retos más grandes que nosotros proponemos ante la comunidad. Esta religación nos va a permitir a nosotros, ¿qué? Establecer o identificar ideas de una localización comunitaria, es decir, de realidades propias para propias comunidades. No estamos descartando ni la globalización, no estamos descartando ni el socialismo, no estamos descartando ni el capitalismo, pero entendiendo, ¿no es cierto?, desde una localización comunitaria. Yo creo que los modelos, los diferentes modelos, no solamente económicos, modelos de desarrollo, los modelos educativos, los diferentes modelos, ¿no? Los modelos de salud, los modelos de educación, los modelos de comprensiones, precisamente no han sido entendidas porque tratamos de adoptar o de adaptar una idea que se hizo para otra parte del planeta y tratamos de adaptarlo aquí. Ejemplo, la moda. Ejemplo, las representaciones que creamos, que creamos esas imágenes de otras personas y que queremos imponerlas en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que una vez que nosotros vayamos entendiendo estos pasos, no sé si en ese orden o en diferente orden vamos nosotros a entender estas ideas de localización comunitaria, por ejemplo, la salud, la comida, la alimentación, la forma de vestirse, la forma de pensar. Primero debe ser entendida hacia una comunidad en una localización geográfica única para luego ser sacada, ¿no es cierto?, sacada de esta, la medicina es un ejemplo para esto, ¿no? La medicina es un ejemplo para esto. ¿Esto qué nos permitirá a nosotros, ¿no es cierto? Nos permitirá comprender, entonces, ahí sí comprender desde diferentes aristas la comunidad planetaria. Que existen diferentes culturas, que existen diferentes formas de pensar, que existen diferentes presentaciones de las personas en su fisiología o en su fisionomía, perdón, en su fisionomía, y vamos a entender lo que decíamos en uno de los últimos conversatorios del pensamiento africano, del pensamiento oriental, del pensamiento árabe, del pensamiento musulmán, del pensamiento occidental, del pensamiento andino. Cuando comprendamos todo esto, vamos a tener una transdisciplina, ¿no es cierto?, comunitaria o una comunidad transdisciplinaria. Que esto nos llevará a desarrollar, en la 16ª, por favor, a desarrollar interacciones complejas que nos ofrecerán esas vías de la vía hacia los encuentros comunitarios. Es increíble que hoy de pensamiento ancestral andino se hable en Europa. Y no es precisamente los estudiosos, los yachaks, los amautas, los taitas y las mamas, por ejemplo, de la comunidad Quero, que es una de las comunidades o es la última comunidad, pero muy inca, porque ya no tenemos acá una comunidad Quipcara, ¿no es cierto? Entonces, ya no es devenida desde estas raíces comunitarias, sino visualizadas de lo que entendieron otras personas que vinieron a formarse, a estudiar a través de la observación, ¿no es cierto?, a estas comunidades. Y nosotros tenemos una cantidad de autores occidentales que están haciendo estas propuestas. Joseph Sterman, Kathleen Walsh, David Sullivan, o William Sullivan, perdón, entre otros, ¿no es cierto? ¿Sí? Entre otros. Entonces, claro, desarrollar interacciones complejas es lo que nos llevará a encontrar una nueva vía de los encuentros
comunitario, sin excluir los pensamientos de ninguno de estos. Eso precisamente es lo que Edgar Morin lo ha denominado la parte de la complejidad, ¿no? Como está en el 17º, para trazar caminos, como para trazar, miren qué hermosa palabra, geoculturas planetarias, geoculturas planetarias. Es decir, ya hablamos de ya hablamos de globalización, es decir, la globalización entendida desde la localidad. Hoy estamos trazando los diálogos geoculturales, ¿verdad? Es decir, sin descartar esos 5 o esas 6 culturas que hemos hecho el recorrido, y sin descartar y sin dejar por fuera nada de nada. Pues. O sea, el pensamiento occidental debe entender que la medicina se basa en la parte natural, pero por supuesto, no debemos ser egoístas, ¿no? La educación occidental debe entender que existe otro tipo de educación, que es la educación vivencial, que es lo que hacían en esta parte del planeta, ¿no es cierto? Nosotros en las escuelas andinas, en las verdaderas escuelas andinas, no es que encontrábamos el aula, la pizarra y la tiza. Encontrábamos la vivencia de la comunidad. El niño estaba haciendo parte de la vivencia cuando salía a ver el cultivo, cuando salía a ver la cosecha, cuando se hacía una pambamesa, entendía que estaba aprendiendo, sin esa formalidad de libros. También no nos olvidemos que así nace la escuela griega, sobre todo la aristotélica, la socrática, la platónica. Eso es trazar estos diálogos entre las geoculturas planetarias, para luego plantear principios planetarios, que es lo que nos estamos nosotros atreviendo. Desde nuestra óptica, estos son los principios de paridad. Ya habíamos hablado de los pares en los principios andinos. Entonces, una vez que entendamos esa paridad, nosotros vamos a comprender, y ahí comprenderíamos también que indudablemente la tierra patria debe pensar que somos una comunidad en estos multiversos, de estas galaxias infinitas que nosotros podríamos nosotros tener, básicamente abordados desde los 5 principios del pensamiento andino: relacionar, corresponder, complementar, ser recíprocos y la ciclicidad, que nos conduce a practicar los saberes del comportamiento comunitario, que son los 3 saberes que habíamos hablado en uno de los pensamientos, y que confrontamos, ¿no?, con los 13 saberes devenidos desde la Cátedra de la Felicidad de Tal Ben Shahar. Entonces, saber comer, saber hablar, saber expresarse, saber danzar, saber dormir. Imagínense, ¿no? O sea, practicar estos saberes. ¿Por qué existen comunidades que viven en armonía? Porque practican saberes, en donde no está la economía, en donde no está el desarrollo y otras ideas devenidas desde otros pensamientos, que finalmente nos conduce a recuperar el misticismo. Caramba, ¿no? El misticismo entendiendo la mitología, entendiendo el rito, los ritos, el mito, ¿no? El rito, el saber comer no es un rito, como ponía en uno de los ejemplos de arriba Jorge. Es un rito el sentarnos a la mesa, el agradecer de que existe una comida saludable, el servirnos de una determinada manera. Por ejemplo, comer con la mano, a pesar de que tenemos cubiertos bañados de oro, pues que en ciertas comunidades, cuando hablamos de la pambamesa, ¿sí?, entendemos que no podemos utilizar cubiertos porque tienes que tener ese contacto. No digo que por favor vivamos así en el día a día, en la casa o en algún sitio público, no. No. Pero sí digo de vez en cuando sentir lo que te vas a meter en la boca. Esto es relacionarte. Eso es darle una paridad. Eso es darle una correspondencia. Sentirle, el comer los alimentos sin pelar. Inclusive en la nutrición occidental nos dicen eso, ¿no? Entonces, no peles del chocho, no peles el haba, no peles la manzana.
Obvio que una banana tienes que pelar, obvio que una mandarina tienes que pelar, pero no peles el tubérculo, no peles la papa, no peles el rábano, en fin, ¿no? Esas son cosas místicas que son parte de una magia de la comunidad. El vivir en comunidad se ha vuelto simbológico. Algunos barrios de la ciudad de Quito están tratando, en Cumbayá se está tratando de recuperar estas costumbres del intercambio, del trueque, simbológico. No ponerle precio, no ponerle moneda a las cosas. Está bien, yo tengo ahí un celular y acá tengo un televisor o acá tengo un quintal de papas y yo me llevo el quintal de papas y probablemente me lleve un celular. Le estamos dando un valor no monetario, simbológico, mitológico, mágico a ese intercambio. En la parte del sur también existen en la parte del sur de Quito existen unos barrios como Guamaní, como Guajaló, en donde la comunidad se une, ponen el dinero que tienen y van a hacer las compras en el mercado. Imagínense, ustedes van a hacer las compras en el mercado. O ya se están acostumbrando a hacer los famosos viveros barriales, donde el barrio trabaja con la finalidad de autogenerarse o alimento o de comercializar ese alimento para que la comunidad tenga un ingreso, ahí sí, pues debo decirlo, económico. Los viveros municipales, los viveros comunitarios, en fin, hoy es común ver en ciertas comunidades o en ciertos parroquias que se llama acá en el Ecuador, la producción ecológica de productos agrícolas. Todos los sábados usted encuentra, por ejemplo, aquí en la comunidad donde yo vivo, pues se llama Comunidad San Pedro de Taboada, usted ve que sale la comunidad a vender con el permiso municipal y con todo lo demás. Tenemos la comunidad de La Toglia, tenemos la comunidad de Ilumán, tenemos la comunidad de Tupigachi, o sea, tenemos algunos ejemplos, ¿no? Otavalo, ¿no? Entonces, miren, eso es recuperar el misticismo, la magia de la comunidad. Eso es ponerle símbolo, mito, magia, eso es ponerle rito a estas cosas. Lo mismo se está haciendo en Europa. Ojo, exactamente lo mismo se está haciendo en Europa, ¿no? Inclusive conozco de algunos experimentos experimentos, llamémosle así, sociales que se están haciendo en los mismos Estados Unidos. En los mismos Estados Unidos, en la meca, en la cuna del capitalismo, ¿no? Y miren cómo del otro lado países como Rusia, países como Kazajistán han perdido esta parte, esta esencia de lo que antes se pregonaba en su modelo económico-social. ¿Sí? Entonces, claro, estos principios que ustedes pueden analizar desde la ciencia, porque para tener una vida de magia en la comunidad debemos de entender antropología. Marlene está estudiando precisamente en la actualidad la antropología. Debemos de estudiar sociología, debemos de estudiar matemáticas, debemos de estudiar física cuántica, pues. Debemos de estudiar química, debemos de estudiar física desde la energía y desde la materia. Entonces, no descartemos que hemos fusionado. Por eso comencé diciendo, mi estimado Jorge, para no extenderme demasiado, por eso comencé diciendo los 4 principios del método cartesiano. Pues esta es una metodología de cómo hacerse enseñar. Y esto nos conduce al 21, que recoge todo, la comunidad planetaria, Jorge, para darte la palabra de vivir, pensar, actuar, y lo que nosotros llamamos comunidad planetaria en el número 21, por favor. Gracias, Armando. Y es que mira esto, ¿no? Porque seguramente mira el vivir, pensar, actuar, según la máxima, son palabras de Morán, hasta ahí, ¿sí? Pero claro, él a nosotros nos ponía su idea de la máxima, ¿no? Nos ponía una idea en donde nosotros de repente íbamos a recoger seguramente esos designios de un homo sapiens que se fue transformando a lo largo de sus diferentes facetas de evolución. Nosotros acá en las comunidades yachachicus pensamos que la máxima es precisamente esto, ¿no?
armonizar los sistemas adaptativos. Perdón que te corte, Jorge, pero Sí. de lo que acabas de mencionar del Homo sapiens, yo pienso que deberíamos atrever a plantear un Homo civitas. Sí, el Homo civitas nuestro, ¿no? Sí. Sí, el nuestro, claro, por El supuesto. comunitario. Ya, chicos. El hombre que aprende a ser comunitario. O sea, mira, correcto. Que deje esos patrones de comportamiento que hemos tenido nosotros durante todo este periodo. Porque mira dónde qué comprensión nos llevó a nosotros a entender este recorrido que hemos hecho. Que el patrón de comportamiento del Homo ha sido el conflicto. Qué duro entenderlo, ¿no? O sea, el conflicto ha sido el patrón de comportamiento. Porque tuvimos conflictos durante toda nuestra vivencia acá en el planeta. Hemos tenido conflictos con otras especies. Acuérdate tú cuando decíamos que acabábamos inclusive con el neandertal, ¿no es cierto? Hemos tenido conflictos entre civilizaciones, hemos tenido conflictos entre sociedades, ha habido guerras, ha habido muchas cosas. Entonces, por eso nosotros decimos, no, pues aguante. El tema es pensar comunitariamente, ¿no? Y bajo ese concepto, nosotros también trazamos la cátedra. No le tracemos desde el conflicto. ¿Desde dónde le trazamos? Desde la armonía. Porque nosotros pensamos en complementario, ¿no es verdad? Por eso decimos, es la armonía de los sistemas adaptativos. Complejos ancestrales comunitarios. No queremos decir que lo ancestral es solamente lo pasado. Lo ancestral vive aquí, vive entre nosotros. Nosotros somos ancestrales, ¿sí? La comunidad, como decimos, es el planeta. Y desde ahí, mira, una tarea que nos va a quedar bastante larga, Armando y Marlene, por eso les decía que todavía no se despidan, ¿no? ¿Sí? Oye, es que nos hace falta a nosotros empezar a plantear modelos de comportamiento. ¿Desde dónde? Desde la economía, desde la enseñanza, desde la producción, desde la política, desde la lógica. Claro, pero es la parte complementaria. Nuestros diálogos ya están llegando al final. Claro, nuestro diálogo llega al final en la fase de la armonía de los sistemas adaptativos ancestrales comunitarios. Y después tenemos un gran reto, ¿no? ¿Cuál es el gran reto? Oye, mira, es que a nosotros nos encantaría un ser humano que maneje ese tipo de comprensiones que nosotros hemos presentado. Y por eso le pongo como ser humano en primera instancia, Armando. Porque eso es lo que en muchas de nuestras sociedades está haciendo falta, ¿no? Echarle vista a que somos seres humanos, en toda la extensión de la palabra. Y que las profesiones y todo eso queden de lado, ¿no es cierto? Porque primero tiene que ser el ser humano. ¿Sí? Y segundo, que entre en algún tema de habilidades. Le vamos a llamar habilidades, le vamos a llamar estilos de vida, le vamos a llamar destreza, le vamos a llamar como queramos llamarle, ¿no es cierto? De tal manera de que, por ejemplo... Nosotros lo vamos a llamar estilos de vida, llamémosle así para no ponerle ningún tinte educativo, porque precisamente de eso se trata, ya, chicos, dejarse enseñar, ¿no? Ya, un tinte, le llamamos estilos de vida. Oye, pero Armando, mira, es que yo quisiera, por ejemplo, y quisiéramos nosotros manejar este concepto acá, ¿qué tal que una vez que hemos terminado esta fase, nosotros invitamos a todo el gremio, ¿sí?, de la economía social y solidaria, ejemplo, a las cámaras de artesanos, ¿no? En donde les digamos, mira, sí, queremos enseñar, queremos nosotros que nos dejemos de enseñar en el tema de comprensiones de lo que es la parte del mundo real. Pero ¿sabes qué? Tú también, en ese sentido de correspondencia, de complementariedad que hemos hablado, tú nos vas a enseñar una partecita de tu oficio. Y vamos a hacer que esos oficios sean estilos de vida. Vamos a aprender de pintura, vamos a aprender de música, vamos a aprender de cómo pintar uñas, vamos a aprender lo que sea, ¿no es cierto? Y hacemos que nuestra sociedad maneje un concepto diferente de lo que es manejar la idea de profesión, ¿no? Porque todos hemos ido atrás de una profesión que nos da un título universitario, ¿ah?, que nos da una universidad. Hemos tenido o grandes satisfacciones o grandes derrotas después de obtener el título, ¿no es verdad? Por esos lógicos egocentrismos que hemos tenido. Y de repente nos está haciendo falta repensar el concepto, pues, ¿sí? Y entonces nuestro concepto y nuestra propuesta acá desde las comunidades Yachachicos es eso. Vamos a formar un ser humano planetario, ¿no es cierto?, que entienda lo que es el mundo real. Y después
en esa máxima también, actuar, ¿no? Y tener estilos de vida, que sean estilos de vida que nos permitan a nosotros entender lo lindo de la vida, Armando. Me encantaría, por ejemplo, yo a ti te contaba, me encanta, por ejemplo, cortar el pelo a mis perritas, qué lindo que es los sábados y los domingos. ¿Qué les encantará a las otras personas? No sé, pero dentro de ese proceso vamos a dejar sentadas nuestras bases para poder ir orientando estos temas. Con eso yo quiero terminar, Armando. No sé si tú, Marlene, por favor, puedan complementar este conversatorio. Muchas gracias. Inge, Armando, tal vez usted algo para finalizar. No, creo que hemos sido muy claros. A lo mejor lo único que me queda, mira, es como cada persona visualiza. Joan Melé hace una propuesta desde el modelo de la banca ética y humanizar la economía. Kate Ward hace una propuesta desde la economía de la dona. Jeremy Rifkin hace una propuesta desde la economía del hidrógeno. Iván Duque hace una propuesta desde la economía naranja, y de FoodTech hace una propuesta desde la economía circular. Es decir, que son ideas válidas, que tratan de aportar con este cambio, este recambio del pensamiento del ser humano, porque en algo estamos todos de acuerdo, que el ser humano tiene que reinventarse, tiene que reinventar su pensamiento con la finalidad de intentar darle la vuelta a la página y volver a otro tipo de principios de vida, que no está solamente en la alocada economía y en la tenencia de bienes y de servicios. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Di varios nombres. Entonces, lo que está haciendo la red cultural precisamente es atreviéndose a plantear esto. Nada más, mi estimada Marlene, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Marlene nos despide. Claro que sí. Bueno, el trabajo que se ha desarrollado en la Cátedra Comunidades Yachachikucs básicamente aterriza en la metodología, ¿no? En la metodología propuesta que desafía esa parte, como decía Armando, social, cultural, científica, educativa, teniendo siempre como condición de encuentro a la armonía. Agradezco nuevamente pues a Jorge y Armando por todo este recorrido que hicimos, que muchas veces nos dejó sin palabras, ¿no? Por el impacto de las reflexiones. Y para finalizar con lo que vimos hoy, Comunidad Planetaria, me gustaría hacerlo con dos reflexiones que tenemos también en la cátedra. Básicamente el día de hoy abordamos Comunidad Planetaria y en ello debemos rescatar el pensamiento comunitario como mecanismo que equilibre a la relacionalidad del homo. Todo tiene el mismo valor, es decir, hay una relación de uno a uno en todos los elementos del sistema. Primera reflexión. ¿Y qué tal si ponemos en el centro de nuestra sabiduría a la conservación de un nicho ecológico para la vida? La gran comunidad estará compuesta por el cosmos, el planeta, los elementos, las especies. En su ciclicidad, las formas de comprensión de la diversidad en la existencia. Agradecemos también a toda la comunidad que ha estado presente y ha seguido a la Cátedra Comunidades Yachachikucs. Esperamos que haya sido enriquecedor y sobre todo reflexivo. Gracias nuevamente Jorge y Armando y será hasta una próxima oportunidad.